Hola, buenas tardes. Este libro de hoy se titula Emboscada en el Ecuador, la vida de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que nació en 1927 y murió en 1956. Él dice: no es un necio el que da lo que no puede retener para conseguir lo que no puede perder. Jim Elliot. Jim y Pete se dieron media vuelta y vieron a los Aucas blandiendo sus mortíferas lanzas, corriendo detrás de Nate, Ed y Roger. Jim permaneció al borde del río con la mano en la pistola. ¿Debía defenderse? Conocía la respuesta de antemano. Todos ellos se habían prometido no salvarse a costa de matar a los que habían ido a buscar en el nombre de Jesús. Jim Elliot, junto con sus compañeros, todos ellos eran misioneros y ellos tenían la convicción y el deseo de ir a compartir el evangelio a una de las tribus que hasta ese tiempo no había podido ser alcanzada por nadie por la agresividad que ellos tenían. El nombre de la tribu eran los Waoranis, sin embargo se les conocía más como los Aucas, aunque a ellos no les gustaba ese término porque lo veían muy despectivo. Era como decirle los salvajes. Entonces los Aucas o los Waoranis que vivían en el Ecuador era una tribu muy agresiva a las que ninguna persona podía acercársele porque ellos eran unos asesinos por naturaleza. No dejaban que nadie se les acercara, tenían costumbres muy arraigadas, tenían sus propios dialectos, entonces era muy difícil llegar hasta ellos. Sin embargo, Jim, junto con sus compañeros, tenían la convicción de ir a compartirles a ellos precisamente porque si nadie había podido alcanzarlos, alguien tenía que hacerlos, aun cuando pusieran en riesgo su propia vida. Entonces así fue como ellos se embarcaron o se enfrascaron en este proyecto de ir a compartir el evangelio con personas que no habían tenido la oportunidad de tenerlo a su alcance. Y bueno, todos ellos se prepararon durante muchísimos meses aprendiendo a hablar algunas palabras que pudieran usarlas para comunicarse con ellos, poder entender algo de sus costumbres para poder acercarse a ellos. Pasado el tiempo en que ellos se prepararon, fueron hasta allá. Ellos tenían una avioneta la cual manejaba Nate y comenzaron a acercarse poco a poco a estas personas. Poco a poco fueron llevando comida, llevándoles cosas que a ellos les pudieran llamar la atención para que vieran que no tenían la intención de hacerles daño, y se fueron acercando poco a poco a ellos. Y así fue como tuvieron un primer contacto con estas personas. Y lo interesante es que estas personas no se mostraron agresivas en un inicio. Ellos pensaron que esto era una buena señal. Sin embargo, todo cambió en un momento en que los hombres de la tribu se comenzaron a comportar de una manera muy agresiva y ellos los atacaron. Y bueno, ellos ya habían tenido un primer contacto con una mujer de esa tribu que se llamaba Dayuma. Ella había escapado de ahí y fue a través de ella que pudieron saber un poco más sobre su lenguaje. También las familias de estos misioneros tuvieron una parte importante en la misión. La esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, continuó con la obra que comenzó su esposo, lo mismo que Rachel Saint, la hermana de Nate Saint, continuó también con esta obra. Y bueno, en el epílogo de la historia se nos dice que la historia de los Aucas no concluyó con la muerte de los 5 hombres en la playa de las Palmeras. Johnny y Hobie Lawrence, el piloto de alas de socorro que llevó a Shelmera para reemplazar a Nate Saint, siguieron dejando regalos sobre el caserío Auca. Rachel Saint siguió trabajando con Dayuma, que era la mujer Auca de la que estaban aprendiendo su dialecto, para aprender la lengua Auca. Betty Elliot, Elizabeth Elliot y su hija Valerie, de 11 meses, volvieron a Shandia para trabajar en favor de los indígenas quechua. Todos ellos
ellos y muchos otros cristianos en todo el mundo oraron para que Dios les diera la oportunidad de predicar el evangelio a los Aucas. En noviembre de 1957, 22 meses después de la matanza de la playa de las Palmeras, 2 mujeres Aucas salieron de la selva y entraron en una aldea pesquera quechua donde Betty Elliot se hallaba de visita. Tan pronto como la viuda se enteró de esto, persuadió a las 2 mujeres para que ellas las acompañaran a Chandia. Se llamaban Mintaka y Mankamu. Mintaka era la misma mujer que acompañó, a estas personas. Y el trabajo continuó aún después de la muerte de estos misioneros. El 3 de septiembre de 1958, Dayuma y las 2 mujeres Aucas fueron a reunirse con su tribu. 3 semanas después, Dayuma, Mintaka, Mankamu y otros 7 Aucas aparecieron de nuevo en la zona y llegaron para invitar a Rachel Saint y a Betty y a Valerie Elliot, la hija de Jim Elliot, a que fueran a vivir en la comunidad. Los Aucas querían oír más acerca de Dios, del Dios de Dayuma que les había presentado, la oportunidad de predicar el evangelio a los Aucas, por la cual los hombres de la Operación Auca habían entregado sus vidas. Entonces, Dios usó primero a estas personas, a estos misioneros, para acercarse a esta tribu, de la cual era inalcanzable en esos entonces. Ellos tuvieron que morir para que otras personas continuaran con la obra. Su muerte no quedó sin ningún propósito. Después de esto, otros siguieron buscando a los Aucas, inclusive la misma familia de estos misioneros que fueron asesinados. Ellas no les tuvieron el resentimiento y el deseo de vengarse, sino que ellas, movidas por el Señor, siguieron la obra misionera y finalmente pudieron alcanzar a más personas, a más de estos nativos. Algunas mujeres de la tribu conocieron primeramente al Señor y gracias a ellas llevaron la palabra a los Aucas, y así fue como pudieron llegar a ellos y predicarles sobre el Señor. Y actualmente esta ya no es una tribu que queda como inalcanzable. Ya se les ha compartido bastante de la palabra de Dios y ya el cristianismo está implantado entre ellos.